Herodes, el rey que tembló ante un niño. Bienvenidos. Hoy vamos a abrir una historia real, poderosa y olvidada. Una historia que comienza con un rey obsesionado con el poder y termina con un niño perseguido que cambiaría el destino del mundo. Vamos a hablar de Herodes el Grande, un nombre que muchos han escuchado, pero que pocos conocen de verdad. Gobernó con autoridad, construyó templos, levantó ciudades y dejó marcas en la tierra, pero también en la conciencia de un pueblo herido. Ordenó muertes, aplastó rivales y vivió aterrorizado por una profecía. Y es que nadie teme tanto como el que sabe que no tiene el control. Pero esta no será solo una historia de sangre y piedra. Vamos a descubrir qué clase de hombre fue Herodes, qué lo movía, a quién servía en lo oculto y por qué su figura sigue hablando hasta el día de hoy. Lo haremos con fuentes históricas, con descubrimientos arqueológicos, con testimonios reales y con la palabra que no miente. Si este tipo de contenido te aporta, si valoras lo que enseña y lo que deja huella, te invito a que te suscribas. Es una forma sencilla de apoyar este espacio y nos permite seguir compartiendo mensajes con propósito, semana a semana. Porque esto no se trata solo de historia, se trata de lo que pasa cuando el cielo decide intervenir. Y ni la espada de un imperio puede detener lo que Dios ha decretado. Un trono impuesto por Roma. Herodes no nació en una cuna de oro, ni fue elegido por el pueblo, ni siquiera pertenecía a la línea real de David. Su historia comienza en el sur, en una región fronteriza con raíces mezcladas, la tierra de Idumea. Su padre, Antípatro, era un idumeo astuto, aliado de los romanos, que logró infiltrarse en la política de Judea. Gracias a él, Herodes recibió influencia, poder militar y el respaldo de quienes realmente mandaban, los emperadores del occidente. Cuando Roma ocupó Judea, la tensión entre el dominio extranjero y el pueblo judío estallaba constantemente. En medio de esa agitación, Herodes fue designado rey de los judíos por el mismísimo Senado romano en el año 40 a.C., un título que sonaba honorable, pero que fue impuesto desde afuera. Para los judíos fieles a su identidad, aquello fue una humillación, un extranjero en el trono, puesto por el enemigo, sin sangre de David, ni obediencia a la ley. Mientras tanto, en el mundo, las guerras civiles en Roma estaban llegando a su fin. Marco Antonio luchaba contra Octavio por el control del imperio. Cleopatra aún reinaba en Egipto, y en el otro extremo del mundo, la dinastía Han se expandía en China. Era una época de alianzas inestables, traiciones frecuentes y una sed insaciable de poder. Herodes, en ese tablero, jugó con inteligencia. Primero se alió con Marco Antonio, pero cuando Octavio venció en la batalla de Accio, en el 31 a.C., Herodes no dudó en cambiar de bando. Fue hasta Roma, se postró ante Octavio, que más tarde se convertiría en el emperador Augusto, y logró conservar su trono. Lo hizo, como siempre, vendiendo lealtad a quien la pagara más caro. Pero aunque los romanos lo veían como útil, el pueblo nunca lo aceptó por completo. Desconfiaban de su origen, de su manera de gobernar y de su inclinación a resolver los conflictos con sangre. Herodes lo sabía, y por eso su reinado estuvo marcado por una obsesión constante: legitimarse. No bastaba con tener el título, tenía que convencer a todos de que era el verdadero rey. ¿Y cómo lo intentó? Construyendo, dominando, controlando cada rincón del país. Levantó fortalezas, remodeló el templo y llenó Judea de símbolos de poder. Pero el temor nunca lo abandonó. Ni el rechazo del pueblo, ni la mirada de los sacerdotes, ni las antiguas profecías. Herodes reinaba sobre el trono, pero no sobre el corazón de Israel. El rey que construía por miedo. Él sabía que no tenía el corazón del pueblo, pero confiaba en que podía conquistarlo con algo más visible: construcción monumental, obras gigantes, ciudades nuevas, fortalezas inexpugnables. No quería pasar a la historia como un simple títere de Roma,
sino como un rey poderoso, inmortal, capaz de dejar su huella en cada rincón de la tierra. Una de sus primeras obsesiones fue reconstruir el Templo de Jerusalén. El segundo templo ya existía desde el regreso del exilio babilónico, pero Herodes lo amplió, lo embelleció y lo convirtió en una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo. Lo hizo no por fe, sino por propaganda. No era devoción, era estrategia. La plataforma que creó en el monte del templo medía más de 140.000 metros cuadrados. Fue un proyecto colosal que tardó más de 80 años en completarse, aunque Herodes no llegó a verlo terminado. También construyó el Herodión, una fortaleza en forma de volcán artificial, con palacios subterráneos, baños, jardines y un sistema de agua sorprendente. Tan obsesionado estaba con ese lugar que mandó a sepultarse allí mismo, como si la muerte pudiera ser controlada desde la arquitectura. Luego está Masada, levantada sobre una meseta en el desierto de Judea, un refugio con almacenes, arsenales y depósitos de agua que revelan el nivel de temor con el que vivía. Herodes planeaba huir allí si lo traicionaban. Construía fortalezas, pero en realidad estaba huyendo de su propia conciencia. Otra de sus grandes obras fue Cesarea Marítima, una ciudad portuaria dedicada al emperador romano, con un puerto artificial revolucionario, acueductos, un teatro y hasta un hipódromo. Todo con el fin de exhibir su lealtad a Roma y al mismo tiempo demostrarles a los judíos que él podía traerles progreso, aunque fuera a la fuerza. Pero ni la piedra más pulida podía ocultar su miedo. Herodes estaba rodeado de enemigos imaginarios, y en esa espiral de desconfianza comenzó a eliminar a los más cercanos. Ejecutó a uno de sus cuñados, luego a su esposa favorita, Mariamna, después a su suegra, y más adelante a 3 de sus propios hijos, acusados de conspiración. Flavio Josefo, historiador del siglo I, escribió que Herodes sufría de paranoia crónica y que vivía en constante vigilancia. Hasta se decía que era más seguro ser cerdo en la corte de Herodes que ser uno de sus hijos, haciendo referencia a que ni su propia sangre estaba a salvo. Este hombre que levantaba imperios de piedra no podía sostener su propia alma. Sus construcciones querían demostrar grandeza, pero en el fondo eran muros contra su miedo. Y mientras su reinado parecía imponente desde fuera, dentro de sus palacios se respiraba traición, temor y profecías antiguas que lo inquietaban cada vez más. Porque no importa cuántas torres construyas, si el trono que te sostiene tiembla con solo el anuncio de un niño. Una estrella que lo perturbó. A Herodes lo perseguían las profecías. Sabía que los antiguos escritos hablaban de un rey que vendría, uno que nacería en Belén, descendiente de David, y que pastorearía al pueblo de Israel con justicia. No creía en ellas por fe, las temía por conveniencia, porque si algo llegaba a encender el corazón del pueblo, su trono, su legado, su poder, todo lo que había edificado con sangre y cemento, podía desmoronarse. Y entonces llegó el momento que no esperaba. Un día, unos hombres llegaron desde el oriente. No eran soldados, no eran espías, eran sabios, astrólogos, observadores del cielo, y vinieron preguntando algo que lo hizo estremecer. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:2, RBR 1960. Herodes se turbó. Él sabía que no había tenido un hijo recién nacido. Y si esos sabios hablaban de un rey, entonces hablaban de alguien que venía a ocupar su lugar. Llamó a los escribas, a los sacerdotes. Les exigió que le explicaran qué decían las escrituras. Y le respondieron con palabras que ya había escuchado, pero que ahora sonaban como una sentencia. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:6, RBR 1960. Entonces Herodes trazó un plan. Pidió a los sabios que encontraran al niño,
y que volvieran para decirle dónde estaba, según él, para también adorarlo. Pero su corazón no quería inclinarse, quería eliminar, porque Herodes no toleraba competencia, ni siquiera de un bebé. Dios, sin embargo, habló en sueños a los sabios y ellos nunca regresaron a informar. Tomaron otro camino, dejaron a Herodes esperando y ardiendo de furia, y en ese instante su paranoia alcanzó el límite. Se dio cuenta de que no podía controlar lo que venía del cielo, ni las estrellas, ni las profecías, ni los sabios, ni el destino. Solo le quedaba una salida: apagar la amenaza antes de que creciera. El llanto de Belén. La noticia fue como un golpe seco. Los sabios del Oriente no volvieron. Herodes quedó en silencio, y en ese silencio ardía su furia. Ya no era solo un rey incómodo, ahora era un hombre descontrolado, desafiante contra el cielo, capaz de cualquier cosa con tal de no perder el trono. Y entonces ordenó la masacre. Envió soldados a Belén y a toda su comarca, con una instrucción clara: matar a todos los niños menores de 2 años, niños inocentes, niños que ni siquiera sabían pronunciar su nombre, pero que en la mente de Herodes eran una amenaza potencial. El Evangelio de Mateo lo registra con claridad. Herodes, viendo que había sido burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mateo 2:16, RVR 1960. No fue una guerra, no fue un acto militar, fue un crimen desesperado, frío, sistemático, injustificable. Las calles de Belén se llenaron de gritos, de madres que no pudieron defender a sus hijos, de padres que no entendían el motivo, de familias que quedaron rotas en nombre del poder. Y Mateo conecta ese momento con una antigua profecía, escrita más de 600 años antes por el profeta Jeremías. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Mateo 2:18, RVR 1960. ¿Pero quién era Raquel? Raquel fue la esposa de Jacob, la madre de José y de Benjamín. Murió cerca de Belén, y su tumba quedó asociada al dolor materno en toda la historia de Israel. Cuando Mateo la menciona, lo hace de manera simbólica. Es como si el espíritu de Raquel, desde su tumba en Belén, llorara una vez más por sus hijos, porque el pueblo volvía a sufrir una herida profunda. Muchos se han preguntado por qué este hecho no aparece en otras fuentes antiguas, como los escritos de Flavio Josefo. Pero los historiadores explican que, aunque fue una tragedia brutal, Belén era una aldea pequeña, y en comparación con las masacres más grandes que Herodes cometió, esta no habría sido suficiente para escandalizar a los cronistas de la época. Además, Josefo era conocido por omitir incidentes que no consideraba estratégicos, y sin embargo, él mismo describió a Herodes como un tirano sanguinario, capaz de mandar a matar incluso a sus propios hijos, por simples sospechas. Lo cierto es que la masacre existió, fue real, y cumplió el objetivo humano de Herodes: desatar el terror. Pero falló en el propósito final, porque Dios ya había hablado, y en sueños había advertido a José para que tomara al niño y a María, y huyeran a Egipto. Así lo hizo, y el niño vivió. Herodes pensó que había silenciado la amenaza, pero el cielo ya había actuado. Lo que él temía no solo sobrevivió, sino que creció y transformó el mundo. La muerte de un rey sin paz. El trono se mantenía firme por fuera, pero por dentro, Herodes se desmoronaba. El miedo se le había metido en la sangre, y el final, lejos de ser digno, fue una sombra oscura sobre su reinado. Según el historiador Flavio Josefo, Herodes murió enfermo, aislado y odiado. Sufría de una condición dolorosa y progresiva. No hay diagnóstico exacto, pero muchos creen que fue una combinación de enfermedades renales,
gangrena genital, úlceras purulentas y, lo peor, una culpa que no lo dejaba dormir. El historiador narra que tenía fiebres constantes, espasmos, aliento fétido y que su carne se pudría en vida. Algunos médicos modernos creen que pudo haber sufrido de enfermedad de Fournier, una infección grave y rápida que devora el tejido del cuerpo. Pero más allá del nombre clínico, lo que lo mataba era algo más profundo: el alma enferma de poder. Sabía que no sería llorado, sabía que el pueblo lo detestaba, y en una de sus decisiones más frías, ordenó que, cuando él muriera, se ejecutara a un grupo de nobles judíos que tenía encarcelados. Así, aunque no lloraran por él, habría llanto en Judea el día de su muerte. Por suerte, esa orden no se cumplió, pero dice mucho del corazón con el que vivió y con el que se fue. Murió en Jericó, en el año 4 a.C. Sí, 4 años antes de lo que comúnmente se piensa que fue el año 0, porque los calendarios antiguos no estaban bien alineados, y hoy sabemos que Jesús nació probablemente entre los años 6 y 4 a.C. Herodes fue enterrado en el Herodión, esa fortaleza artificial que él mismo había mandado a construir, como símbolo de su ego y su supuesta grandeza. Y durante siglos, su tumba estuvo perdida. Recién en 2007, el arqueólogo israelí Ehud Netzer anunció que la había encontrado. Un sepulcro destruido, con fragmentos de un sarcófago de piedra caliza, roto en pedazos, como su legado. Sus hijos dividieron el reino, pero ninguno heredó su poder absoluto, y uno de ellos, Herodes Antipas, años más tarde, sería el que se burlaría de Jesús durante su juicio, antes de la crucifixión. Aclaración importante: Herodes Antipas no era el mismo que quiso matar a Jesús siendo bebé. Era uno de sus hijos, y aunque compartía el nombre, no fue por título oficial ni por linaje real, sino porque en aquella época, Herodes funcionaba como una marca familiar, un símbolo de poder dinástico, una forma de decir: yo también pertenezco a este legado de dominio. Pero ese legado ya estaba fracturado. El verdadero rey, el que venía del cielo, ya estaba creciendo en silencio, esperando su hora. Y mientras tanto, el hombre que intentó apagar la luz con violencia se apagaba solo, en un rincón que nadie quiso reclamar. El legado de Herodes hoy. Herodes murió hace más de 2000 años. Su tumba se desmoronó. Sus fortalezas quedaron en ruinas. Su nombre, más que temido, es recordado como una advertencia, pero su espíritu sigue vivo en el corazón de este mundo. Cada vez que el poder humano intenta callar la verdad, Herodes resucita. Cada vez que se prefiere el control antes que la compasión, el sistema de Herodes se activa. Cada vez que se desprecia lo pequeño, lo débil, lo humilde, porque se teme lo que pueda llegar a ser, el fantasma de Herodes vuelve a hablar. Ese rey que temió a un bebé representa a todos los que no soportan la luz, a los que intentan frenar el propósito de Dios por miedo a perder su lugar, a los que construyen imperios pero destruyen familias, a los que levantan muros porque no pueden mirar hacia adentro. Y sin embargo, esa luz que tanto quiso apagar brilló más fuerte que nunca, porque no hay decreto que detenga el cielo, ni espada que corte una profecía, ni trono que dure cuando Dios ya habló. A lo largo de la historia, hubo muchos Herodes, emperadores, dictadores, líderes religiosos, hombres y sistemas que usaron el miedo y el poder para aplastar lo que no entendían. Pero también hubo muchos como José, que obedecieron la voz de Dios a tiempo, muchos como María, que confiaron sin ver, y muchos como Jesús, que nacieron en silencio y transformaron el mundo desde adentro. El Evangelio no necesita palacios, no necesita ejércitos, solo necesita corazones dispuestos. Y esa sigue siendo la amenaza para los que quieren controlar todo. Hoy, todavía hay niños por nacer, visiones que Dios está sembrando, ministerios escondidos y voces que pronto se levantarán. Y cada vez que el enemigo intenta silenciarlas antes de tiempo, está usando el mismo patrón de Herodes.
Pero hay algo que debe quedar claro. Herodes murió. Cristo vive. Y su luz sigue brillando, aunque haya sombras que intenten cubrirla. Que la historia no se repita. El nombre de Herodes quedó grabado en la historia, pero no como él hubiera querido. Y aunque sus fortalezas se derrumbaron, hay algo que todavía necesita derrumbarse: la forma en que muchos siguen repitiendo sus errores. Porque el verdadero poder no se sostiene con muros ni amenazas, sino con verdad y con propósito. Si esta historia te habló, si algo dentro tuyo hizo clic, te invito a que lo compartas, a que comentes qué parte te tocó más y a que te suscribas. Eso nos ayuda a seguir creando contenidos con alma, que no solo informen, sino que transformen. Gracias por llegar hasta aquí, y que la luz que tantos intentaron apagar te guíe cada día con más claridad.